Bienvenidos a La Neta Madre por Graciela Pérez. El día de hoy nos acompaña un gran ser humano, una gran persona que yo admiro muchísimo y de verdad me llena el corazón el tenerlo aquí, al lado mío. Y nos va a platicar el señor Don Máximo Haddad sobre la energía del dinero. Un tema tan importante porque el no tener dinero no es porque seas un bruto o porque te falte ímpetu para trabajar. Es porque la energía no está fluyendo. Todos estamos hechos de energía. Entonces, si no tienes dinero es porque no estás fluyendo con ella. El día de hoy, Don Máximo nos va a contar cómo fluir con esa energía del dinero y además yo me voy a quedar corta presentándolo porque de verdad este señor es una persona magnífica. Quiero que él se presente y pues mi Max, bienvenido. Preséntate por favor con la gente de La Neta Madre. Con mucho gusto, Graciela, gracias por esa introducción que no sé si me merezco, pero haré lo posible por darles algunos conceptos que puedan ser interesantes para ustedes. Sí, yo soy Máximo Haddad y he tenido una carrera empresarial de toda mi vida. Sigo estando activo, me gusta estar activo. Pienso seguir activo. Parte del tema que sé que quieres tratar, que es el dinero, yo lo veo como una consecuencia de querer dar algo a tu comunidad, un producto, un servicio, y recibir algo a cambio, que actualmente se usa el dinero, ¿no? Uh-huh. Pero ese balance y ese equilibrio de dar y recibir, creo que existe desde nuestros orígenes, desde Adán y Eva, cuando están en el paraíso terrenal, les dicen que te ganarás el pan con el sudor de tu frente, te dice que hay un equilibrio de lo que produces y que eso te va a dar el beneficio de algo que vas a consumir. Y que eso posteriormente en la vida te dice que ese equilibrio hay que tratar de mantenerlo, porque si nada más estás en un lado de esa fórmula, estás desequilibrado. O sea, si nada más sudas, o sea, si nada más trabajas mucho, pero no estás retribuido, estás desequilibrado. E igual al revés. Entonces, ¿cómo avanzar en la vida en esa energía del dinero, pero estando balanceado al mismo tiempo? Porque ese beneficio del dinero lo vas a digerir de diferentes formas y te va a caer mejor o peor según esa fórmula tan sencilla del equilibrio. ¿Cómo obtienes ese equilibrio? Viene también el origen de que tú tengas una pasión por hacer algo que puede ser útil a la sociedad. Y si tú eres capaz de producir eso, la sociedad, sin estar buscando el dinero, te va a retribuir de alguna manera de regreso. Claro. Y entonces va a aumentar tu confianza como persona y vas a lograr ese objetivo de tener ese dinero, pero de una manera que no te va a hacer daño, porque tú sabes que lo tienes ganado con algo que diste a cambio. A lo mejor diste inclusive 100 y el mundo te regresó 200. Claro. Pero sabes que te los mereces porque tú diste algo a cambio. Claro. Don Max, ¿qué dio a cambio? ¿Qué diste a cambio tú a la sociedad? Porque tú eres, como bien sabemos, un gran ingeniero, ¿no? Y yo creo que todo esto que hablas, pues es porque tú diste algo a la sociedad y tuviste una gran retribución que la has sabido ocupar de una manera más profunda e increíble, que igual hay muchas personas que tienen el dinero, pero su causa no fue el ayudar, ¿no? Es diferente cuando vibras alto y quieres dinero y obtienes el dinero, porque claro, cuando vibras alto, como tú bien dices, te cae bien, te hace crecer, te sientes bien. Pero cuando vibras bajo y obtienes el dinero, igual y estás amargado, igual y no quieres gastar, te da miedo perderlo. Entonces vives en un infierno. Correcto. En vez de disfrutarlo. Entonces, ¿qué es lo que tú hiciste? ¿Qué acciones hiciste para ayudar a la sociedad? Bueno, realmente todo nace de, en mi caso, que seguro que cada quien tiene su propia historia, de que yo siempre fui
apasionado para lo que me gustaba. Entonces, soy ingeniero civil y me gustaba construir, me hice constructor, primero pequeño, luego mediano, luego mucho más grande. Y las obras que llevaba a cabo, me di cuenta que tenían un gran servicio para la comunidad. Claro. Y realmente sin esperar grandes retribuciones, se dieron porque la escala de lo que fui creando en el futuro fue tan grande que me dio retribuciones importantes, aunque yo no iba por un número específico de dinero. Claro. Pero lo que fui capaz de producir, gracias a esa pasión y deseo de ejercer mi carrera y de hacer cosas padres, que yo resolver problemas importantes en las ciudades o en los países donde he trabajado, pues me retribuyó en esa proporción, ¿no? Claro. De alguna ¿Nos manera. puedes contar un poquito de, hiciste, tengo entendido que el eje vial, ¿nos podrías contar un poco específicamente de qué cosas hiciste? Sí, claro. Y aparte voy a platicar que creo también que hay diferentes etapas en tu vida de cómo deseas, obtienes el dinero y qué efectos tiene en tu persona. Yo cuando estaba más joven, empecé también a ambicionar tener dinero porque tenía yo sueños como cualquier joven. Quería yo tener un magnífico coche, algún día poder tener un barco, no sé, un avión. Entonces, era un gran motivador el soñar algún día con poder tener acceso a esos satisfactores que la mercadotecnia te dice que puedes tener. Claro. Exacto. Entonces, eso te motiva a querer hacer cosas y poder tener la manera de obtenerlos. Entonces, como que esa es una etapa de tu vida. Y yo así también empiezo de esa manera. Y me empezaba a comprar mis primeros carrazos y todo. Pero ¿cómo empezaste? ¿Tú tenías dinero o no tenías dinero? No, yo nunca tuve dinero. Okay. No tuve dinero. Empecé realmente desde que estaba estudiando en la escuela de ingeniería. Yo me mantenía, pero era muy bueno para el comercio, fíjate. Compraba y vendía coches, relojes. Qué maravilla. Iba a Suiza, en un portafolio me traía yo muchos Rolex antes de Navidad y los revendía yo. Qué maravilla. Pero ¿cómo te ibas a Suiza? Entonces sí tenías un poquito de dinero. Ah, bueno, para un boleto de avión, sí. Ah, claro. Pero ya venía del mismo negocio que tenía yo y yo que traigo en la sangre desde mis orígenes medioorientales. El comprar y vender. Los jayitos. Exacto, y ser inteligente, que compras barato y vendes un poco más caro, así de fácil, ¿no? Claro. Estudio la carrera, empiezo inclusive a dedicarme a los inmuebles, no a la ingeniería civil. Y a los 3, 4 años de estar en ese negocio, administraba edificios y compraba y vendía terrenos y edificios de otros clientes y luego propios cuando ya tenía cierto capital. Y me empezó a ir muy bien en el mismo comercio. Claro. Igual que con coches o relojes. Dije, pues lo voy a hacer con artículos que valen mucho más y me va a quedar también mucho más. Claro. Y me empezó a ir muy bien. Luego pude hacer la transición para hacerme constructor. Y empecé de contratista de gobierno. En México y en muchos países, obras importantes de construcción siempre están ligadas con gobiernos. Hacer grandes proyectos de avenidas, de calles, de carreteras, siempre van ligados a los gobiernos, ¿no? ¿Cuáles hiciste aquí en México? Entonces empecé primero en el Estado de México, fíjate. Okay. No en los ejes viales y eso que todo el mundo sabe que hice, esos ya fueron posteriormente. Okay. Hubo un programa que se llamó Programa Echeverría, pero del Estado de México, que hizo el profesor Carlos Hank. Él tenía la interesante idea que si él les dotaba de servicios a los pueblos chicos del Estado de México, no iban a emigrar a Toluca, su capital, y hacer un monstruo de ciudad donde no les podía proveer de servicios y condiciones que luego te iban a exigir y que sale muy caro y muy difícil dárselas. Claro. Porque se asientan en lugares difíciles, las colinas y eso, y llevar los servicios ahí pues es casi imposible.
Y creo que fue una gran idea, porque así arraigaba a esas personas en todos esos pueblos. Y ya no se iban, les hacíamos calles, drenaje, agua potable, hasta la iglesia se la renovábamos, su zócalo, todo les hacíamos y los pintábamos todos bonitos, parecían pueblitos de Austria o algo así, de Suiza, y toda esa derrama se les quedó en los mismos pueblos, que era lo que él quería. Entonces así me tocaron a mí renovar como 17 pueblos del Estado de México. Bruto. Entonces de repente tenía yo como 10 o 15 mil trabajadores en todo el Estado de México, renovando todos los pueblos del Estado de México. Y como eso iba bien, me dieron a que desarrollara yo Cuautitlán Izcalli, que era un terreno baldío, y hacer la infraestructura igual de calles y servicios para que luego se pudiera fraccionar y comercializar. Después de eso termina esa administración del Estado de México y dije, pues ahora qué hago con tanta gente que ya tengo y equipo. Me hice contratista del Seguro Social y entraba a licitaciones para hacer hospitales y clínicas en toda la República. Fue como que mi siguiente etapa de constructor. Hice muchas en muchas partes de la República. Después entra nuevamente el profesor Carlos Janca al Departamento del Distrito Federal con el que yo tuve una gran relación desde el Estado de México. Y fui gran amigo también de su hijo, Carlos Janrón. Y entonces empecé a hacer muchas obras para el Departamento del Distrito Federal, donde estuvieron los ejes viales que tenemos. No los hice todos, los hicimos entre 2 o 3 empresas, pero fue una obra muy importante, especialmente la conceptualización que tuvimos de que la Ciudad de México se dio como muchas colonias y ciudades, pero no había una interconexión eficiente para comunicarte de un lugar a otro de la ciudad, y hubo construcciones que impedían el flujo eficiente del tráfico. Entonces, con un trazo sí casi como con regla, se hicieron 10 líneas de un lado y otras 10 transversales, y esos van a ser los ejes viales. Y si tenemos que tumbar edificios o lo que sea y reubicar a las gentes, pues lo vamos a hacer. Fue un proyecto muy atrevido del profesor, que con grandes críticas se hizo porque parecía que estaba la Segunda Guerra Mundial en la Ciudad de México a la mitad de todo ese gran proyecto. Él pensaba que le iba a costar la cabeza porque había muchas quejas de la ciudadanía. Pero finalmente se terminó y fue lo que ha salvado hasta la fecha la Ciudad de México. Hace cuenta que tenemos 20 viaductos donde fluye un gran tráfico por grandes longitudes de la ciudad y se transportan. Sí, claro. Importantísimos. Importantísimo, qué barbaridad. Y salieron muchas otras obras aparte. Como la Central de Abastos. Como la Central de Abastos. Hice los 3 reclusorios más grandes del mundo que tenemos en México. El norte, sur y el oriente. Que cada uno es como una ciudad. Sí, sí, sí. Algunas delegaciones políticas como la Miguel Hidalgo, la Venustiano Carranza, archivo de notarías. En fin, hice muchísimas obras para la Ciudad de México. ¡Qué increíble! Y no nomás las obras, lo más importante que siento que les dejé, porque las obras a lo mejor los pudo haber generado, llevado a cabo, ahí no era la única empresa constructora, pero el concepto de cómo resolver la vialidad de la Ciudad de México, sí tuve la suerte de participar con las gentes de inteligencia del Departamento del Distrito Federal de qué hacer para resolver el grave problema de la Ciudad de México. Ahí creo que por algún motivo pude contribuir de alguna manera el por qué y cómo se llevaron a cabo esas obras, no nomás la ejecución de las obras. Qué padre. Entonces ya me convertí en una empresa muy grande sin quererlo. Claro. ¿Me entiendes? Y yo encantado con el trabajo que hacía y viendo que esas obras pues beneficiaban a millones y millones de habitantes. Y que tenían una retribución de cierta manera igual a la energía que tú le estabas poniendo a esos proyectos, ¿no? Sí. O sea, con todo esto que empezaste, primero vendiendo relojes, luego intercambio de coches, en los edificios, en todas las obras que hiciste, ¿en qué momento de tu vida empezaste a entender
cómo funciona la energía y cómo puedes hacer que fluya esa energía para tener más dinero. Pues más o menos en esa etapa ya de mi vida que me convertí en un constructor importante y que vi claramente el valor agregado que tenía lo que hacíamos comparado con la retribución que yo tenía. Ese equilibrio que te hablaba yo desde un principio, lo empecé a vivir prácticamente. O sea, ni me sentía culpable por todo tanto dinero que ganaba, porque creo que en proporción, inclusive, daba yo más que lo que recibía yo. Y eso aparte, pues me daba satisfacción personal, un sentido de por qué existir, cómo utilizar las cualidades que de alguna manera recibiste de la naturaleza, más las que tú agudizaste con tu preparación, y verlas todas funcionando en forma coordinada y productiva. Es algo muy bonito ver cómo florece tu personalidad y tu capacidad creativa en tu vida. Y yo tuve esa suerte de verlo así. Y yo creo que gente de la neta madre, algo muy importante que dice el famosísimo ingeniero Máximo Haddad, creo que el hecho de que ganes dinero y no te sientas culpable es algo increíble, porque ya lo habíamos platicado. ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensas de la gente rica? Haz una lista, lo que te venga a la mente. Eso quiere decir, o sea, lo que estás anotando ahorita es que eso es lo que traes en tu mente subconsciente. ¿Cuánta gente no quiere tener dinero, pero piensa que el dinero es malo o les causa un tema de culpabilidad? Pues obviamente tu cartera va a estar vacía si es que tú estás pensando eso, ¿no? Si tú recibes el dinero y dices, me gusta el dinero, y obviamente vas a traer esa energía. Si tú dices el dinero es malo, porque nos han enseñado de que Jesús no tenía dinero y hay que vivir muy recatados, y yo creo que eso hace que no tengas dinero, ¿no? O sea, el que tú pienses que el dinero es malo no va a funcionar para que tú hagas crecer tu riqueza. Sí, y yo no solamente no pienso que el dinero sea malo, sino que cuando es generado gracias a algo que tú también pudiste ofrecer a la comunidad de utilidad, y cuando te empieza a retribuir en cantidades muy superiores a lo que realmente requieres para subsistir, que ya tienes techo, alimento y los satisfactores e ilusiones que tenías por satisfacer ya se lograron, lo demás se vuelve un poquitito abstracta el concepto. Claro. Y yo llegué a entender, y eso creo que me ha hecho bien para no, como decimos, perder el piso por tener dinero. El entender que el dinero inclusive nunca ni fue mío ni va a ser mío. Todo mi dinero no. Yo me he tratado de convencer que no es mío mi dinero. Aunque pueda yo tener control de ese dinero, pero no es parte de Máximo Haddad. Máximo Haddad es una persona y mi dinero y mis cosas es otra. Que yo los puedo dirigir y controlar más o menos, sí, pero no es parte integral de mi persona. Qué bonito. ¡Wow! Entonces, ni soy del tamaño de mi riqueza yo en lo personal, claro, ni me apoyo en eso para presentarme. Claro. Y ahorita pues, somos muy amigos y hablar del dinero está muy atractivo, pero a mí no me gusta ni presumirlo ni utilizarlo para magnificar quién soy. ¿Quién es Máximo Haddad? Máximo Haddad es una persona, pues yo diría, austera, espiritual, profundo. Me gusta el detalle, soy muy analítico y detallista, y eso me ha dado como resultado poder ser exitoso en las cosas que me han interesado hacer. Soy muy entregado y me gusta ser así. Entonces no me cuesta trabajo hacer las cosas bien porque así es mi personalidad. Tuve esa característica gratis, un regalito de allá de... Pues varios regalitos que te mandaron, ¿eh? Sí. ¿Tú crees, Max, que haya tenido algo que ver la educación que recibiste en casa? Porque yo tengo un recuerdo que nunca lo voy a olvidar, e inclusive lo aplico con mis hijos, que un día me contó Max que su mamá le decía, se subía a la barda, una barda así súper peligrosa, y su mamá le decía, es muy peligrosa la barda, pero tú sí puedes subirte,
porque tú eres muy inteligente. Está peligroso, pero tú sí puedes. Y me llamó muchísimo la atención porque creo que el pensar que eres especial, de que tú puedes y que es la realidad. Creo que todos somos especiales, pero el creértela, la diferencia está en cuando te la crees y cuando no. Cuando te la crees, yo creo que te crees que puedes hacer todo. Y si empiezas con tus hijos desde que son pequeños a impulsarlos de esa manera, creo que sí les puedes cambiar la vida. No sé qué pienses tú, Max. Absolutamente. Qué bueno que te recuerdes de esa historia que te platiqué, pero sí, mi madre fue un gran elemento para forjar al máximo del día de hoy. Mi mamá fue muy valiente, muy casi atrevida. Todo el mundo la conocía con esa personalidad y la admiraba por eso. Casi no había algo que le tuviera miedo. Enfrentaba todos los retos y sueños que tenían y los lograba, aparte. Entonces, nos convenció de eso y nos hizo vivir esa experiencia así. Para que tengas una idea, yo iba a la escuela y nunca me revisó una tarea. Creo que ni sabía en qué año de la escuela iba yo. A pesar que era yo el mejor estudiante. Ya, pues eso es para ti, no es para mí. Qué bueno que te vaya bien. Y luego aparte, eso no sé si de algún día te lo he platicado, porque tú y yo hemos platicado muchas veces de tantas cosas, de que yo de muy chico se me ocurrió, sin tener unos padres católicos, sí éramos católicos, pero pues no eran tan practicantes realmente, que yo, sin que mis padres lo supieran, salía de mi casa antes de las 6 de la mañana en mi bicicleta a una iglesia que estaba no muy cerca de mi casa, a la misa. Pero me sentaba yo, pues medio a meditar, y según yo platicaba con Dios, y yo estaba convencido que éramos amigos. Claro, sí. Y ahora de grande digo, pues, ¿qué no será que todo lo que logré y con la inocencia de un niño que pensó que Dios era su amigo, fue el que realmente me fue guiando? Y yo nada más fui un instrumento de Dios que logró todas esas cosas. Ahora me lo cuestiono y me lo pregunto. Claro. ¿Qué tanto fui yo y qué tanto fue pues una ayuda pues, de por ahí? Porque tuve tantas coyunturas en mi vida. O sea, a lo mejor por pues una guía y una ayudadita de allá arriba, ¿me entiendes? Es que yo creo que justamente, y lo platicábamos en otras pláticas, valga la redundancia, siempre hay alguien ayudándonos, ¿no? Pero el tema es que lo quieras ver. La mayoría de las personas dicen, no, nada más existe lo físico y ya. Pero no, la metafísica existe y somos más que nada más lo físico. Las emociones que son no se pueden ver, el amor no se puede ver, ¿no? Se puede sentir. Entonces, yo sí creo que hay algo más o hay alguien más, llámele Buda, Jesús, como lo queramos ver, ángeles, pero que sí energía que sí nos apoya. El tema es que la quieras ver y que te dejes ayudar. En ese momento tú desde chico, bueno, lo que yo pienso es que sentiste esta energía increíble, llámele Jesús, universo, y te dejaste ayudar. Y te ayudaron. Sí. ¿No? Eso junto con la confianza que me indujo mi madre, de que yo era capaz y que podía, lo que nadie podía, pero yo sí podía, pues me dio confianza en quién yo era. ¿Qué piensas del dinero? Pues también en eso como que hay diferentes etapas. Mira, cuando lo intentas hacer por primera vez, porque pensando que empiezas de nada, los que ya reciben dinero de herencias, fortunas o un negocio casual con una firma de algún funcionario y te haces muy rico, pues eso no tiene valor, ¿no? Eso es diferente. Pero si lo generaste con algo que tú retribuiste a la sociedad, ¿cómo debería de ser realmente el origen del dinero? Piensas que cuando lo vas a lograr, como que ya vas a encontrar la felicidad. Muchos ni siquiera logran esa primera etapa. Los que tenemos la suerte más o menos de haberlo logrado, ya que llegas ahí te das cuenta que no era la felicidad, no te daba tanto como pensabas que te iba a dar. Claro. Es más, te da muchos problemas que antes no tenías. Claro. Ay, caray,
Dices, bueno, qué sorpresa. Es la primera sorpresa que te da el dinero. Luego viene otra segunda gran sorpresa. Bueno, que en mi caso me pasó y a algunos no necesariamente les pasa. Y aprendes que conservar el dinero resulta que era más difícil que haberlo generado. ¿Cómo dices? Si yo pensé que ya estando aquí ya estaba yo blindado, ya estaba yo hecho. Sí. Pues no, hay contingencias, tienes tentaciones de inversiones o cosas que te convencen, o la macroeconomía te falla como en nuestros países, y lo que tenías pues ya no lo tienes. ¿Y qué crees? Hay que volverlo a hacer. ¡Wow! Que no te deprimas, que lo hagas, que tengas la energía, las ganas y creatividad para volverlo a generar. Y dices, bueno, pues ya estoy aquí. Pero ahora lo voy a cuidar mejor porque ya conservarlo es más difícil. Ya lo aprendí. Sí, de estar invirtiendo en cualquier cosita. Ser un poquito más conservador, ¿no? Y luego hay una tercera etapa que es así, no te la vas a anticipar, que en mi caso la siento así, posiblemente no para otras personas. La tercera etapa de cómo conceptualizar el dinero, para mí es la más difícil, pero te va a parecer inverosímil lo que te voy a decir, que la etapa más difícil al final del día es cómo deshacerte de tu dinero. Es más difícil que haberlo hecho y que haberlo conservado. Pero deshacerte de él de una manera en que ocasione un bien en vez de que pueda ocasionar un mal. Que te puede generar algún mal. Y eso también va ligado a algo que te decía yo, para poderte deshacer al final del día, porque todos los ciclos se cumplen, es haber entendido que esa riqueza no es tuya, para que la puedas soltar inteligentemente, con soltura y a tiempo. Porque ya cuando la vida te obliga a que las sueltes con la muerte, pues ya como que está obligado, ya no es lo mismo, y ni sabes qué habrá pasado con esa gran energía y esfuerzo que dejaste para haber creado ese patrimonio. Uh-huh. Yo creo que lo inteligente es reconocerlo a tiempo y deshacerte de esa riqueza para poder generar bien para o tus descendientes o a la sociedad, uh-huh, que es el último ciclo importante que debería de cumplir el haber generado el dinero. Entonces, como que son varias etapas. Claro. Pero pues obviamente que no muchos tienen la suerte de llegar ni a la primera o a la segunda o a la tercera, ¿no? Claro. Pero sí se van dando esas etapas. Pero es cuando te das cuenta que el dinero tampoco te da la felicidad, pero sí te das cuenta que el haberte sentido útil toda tu vida, que a la vez fue lo que te dio el dinero, pero la felicidad fue el haberte sentido útil, claro, no el dinero que generaste por haber sido útil. Claro, porque ¿qué pasa con esta gente suertuda que igual y le heredan una lanita y por eso luego no trabajan o tal? Entonces está muy padre porque pueden aprovechar para vivir experiencias con ese dinero, pero ¿tú crees que les afecte el no sentirse útiles, el no generar ese dinero? Absolutamente que sí. Para mí, por ejemplo, con mi propia familia, me cuestiono a qué nivel deba yo ayudar a mis descendientes para no quitarles el gusto y el incentivo de sentirse productivos. Es más, me cuestiono, ¿tengo el derecho de resolverles su vida y quitarles el placer de hacerlo? Claro. Pues yo pienso que no, ¿eh? Difícil, ¿eh? Está difícil. Ahora, cuando ya tienes hijos más o menos crecidos, que conoces sus personalidades y capacidades y sus logros, pues es más fácil poder tomar esas decisiones. Claro. Pero para los que no se han desarrollado todavía y no los conoces, pues tienes que echar las cartas al aire y ver qué efecto va a tener. Claro. Y obviamente que te daría mucha tristeza que el trabajo de tu vida, en vez de haber sido un apoyo para tu familia, sea la desgracia de que vayan a desperdiciar su vida porque sientan que ya la tienen hecha y que ya no tienen que hacer esfuerzo. Eso a mí me daría una gran tristeza, saber que tuve un hijo, un nieto con muchas
Claro. cualidades que no utilizó gracias a que yo le resolví su vida. Qué tristeza sería eso. Sí. Sí. Bueno, porque para mí fue un gran gusto poder haber utilizado las habilidades que me regaló la vida. Totalmente. Es un punto. Y la verdadera fuente de mi felicidad, no el dinero. El dinero me llegó como consecuencia de eso. Claro. Y si lo entiendes, pues ya no es tuyo, lo sueltas y lo manejas diferente. El problema es cuando tú te sientes dueño de eso. Claro. Sí. Yo que hasta el último día no lo quieres soltar, porque no sabes qué va a pasar, ¿no? Y la vida te obliga a que un día sea fuerza, quieras o no, lo tienes que soltar, ¿no? Claro. ¿Tú hubieras preferido deshacerte del dinero, por lo que entiendo, entonces, al deshacerte con el dinero, gastándolo? O sea, aprovechándolo más. ¿O de qué forma deshaciéndote del dinero? ¿De qué forma te desharías del dinero sin llegar a esta etapa final? ¿O tú recomiendas llegar a esta etapa final para deshacerte del dinero? Mira, en esa etapa final ya comprar más satisfactores materiales, como que ya no le ves tanto sentido, porque seguramente en mi caso y muchos ya lo hicimos antes. O sea, ya tener un coche más, un avión más, otra casa más, es más problema que solución o que gusto. Claro. Entonces, nada más hacerlo porque puedes, aunque no haga sentido, pues ya llega un momento que, en mi caso, lo dejas de hacer. Claro. Entonces tienes que pensar en otro tipo de cosas, de qué hacer con ese dinero. Claro. Y a mí me gusta mucho esta frase que dice, viví para saber morir, ¿no? Porque tal vez cuántas veces no nos sentimos atraídos únicamente al tema del dinero y, como bien dices, pensamos que el dinero nos va a dar la felicidad, ¿no? Pero cuando tenga este coche voy a ser feliz. Pero no, tu vida es hoy, tu vida es ahorita. Y si no eres feliz hoy, aunque tengas el coche, el avión, las casas, tampoco vas a ser feliz, ¿no? Sí. Entonces es muy interesante y creo que toda la gente que nos está escuchando, yo creo que, bueno, a mí me está llegando este mensaje de que el dinero es mucho más profundo de lo que pensamos. La energía del dinero es algo mucho más profundo que nada más el dinero sirve para yo tener y tener y tener, ¿no? ¿Y qué piensas, Max, de la gente rica? Pues como que me es difícil generalizarla en una sola respuesta, porque hay diferentes personas ricas que lo obtuvieron de diferentes maneras, que te lo platicaba yo desde un principio, que cuando esa riqueza viene de haber dado un servicio, un producto, un bien a la sociedad, pues es un dinero que se recibe y se asimila diferente que el que no fue obtenido así, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual en mi mente, pues clasifico a la gente rica según cómo y fue el origen de su riqueza. Claro. Porque, pues tristemente sabemos, sin ponerles nombres y apellidos, que hay muchas grandes fortunas de gentes que no contribuyeron nada a su sociedad. Al contrario, le quitaron. Sí. Porque con un acto de conexión y seguramente corrupción obtuvieron un gran beneficio, pero en vez de haberle dado algo a nuestra sociedad, le quitaron porque encarecieron ese producto o servicio para tener ese beneficio y nunca aportaron nada, porque ni lo producen ni lo generan. Claro. Nada más tuvieron el amigo que les dio el contrato y lo llevaron a cabo. Esa gente no le dio nada a México, ¿sí? Claro. Que yo sepa, ¿no? Sí, de acuerdo. En vez de que le costara 10 pesos, le costó 15 al Estado para que él se ganara 5. Pero pues el Estado recibe el mismo producto que le pudo haber costado 10. Entonces, esa persona que tiene ese dinero así, pues en mi mente no tengo el mismo respeto y aprecio por esa persona. Claro, totalmente. ¿Cuál sería la diferencia entre una persona superficial y una persona que le gusta el dinero, ¿no? O que tiene dinero? Casualmente se ha analizado gentes que han podido acumular muchísimo dinero, pues desde luego muchísimo más que yo. Pues, habré tenido éxito, pero pues no soy
por mucho el más rico ni de México ni del planeta, pero las gentes que tienen mucho éxito, me he dado cuenta que están convencidos de su quehacer de vida y que les gusta y les sigue retribuyendo, y a lo mejor ya entendieron que ni siquiera va a ser de ellos, ni tienen que darle un sentido que muchas de las gentes que no lo tienen te lo reclaman. ¿Cómo si tú tienes esto, no todos los días vives así y asado y haces porque puedes y por qué no lo haces y solamente tienes una vida y todo? Es que tú ya no le das ese sentido al dinero, que tiene que ser un consumismo nomás porque puedes. Claro. Sino que ya lo sigue haciendo como un quehacer de vida que te satisface ser útil, que estás obligado a usar esas características de regalo que tuviste para seguir produciendo y hacer pues, una sociedad mejor y retribuirle lo mucho que te regaló el mundo, ¿no? Claro. No tienes derecho a no hacer nada con esas cualidades, según yo. Claro. Hay que utilizarlas. Que te sigue dando dinero, sí. Pero pues eso también te puedes hacer de él, ¿no? Siempre es fácil regalarlo. Entonces, Sí. pero no tenerlo que usar a fuerza porque ya me lo gané y ya me quedan pocos días. Y ahora a ver qué hago con esa ansiedad, a ver qué cosa se me ocurre porque cada día es uno menos. Y a ver qué me compro, qué hago para que el día que me muera yo, ya sea con 5 centavos nomás en el banco, porque no voy a dejar ni un centavo. Claro. Y esa ansiedad ya no la tienes cuando ves que el dinero ni siquiera es tuyo y que ya no lo tienes necesariamente para satisfacer un deseo que tienes, como fue a lo mejor la primera etapa de tu vida, que era muy válido. Si no tienes casa, pues ambiciono tener un techo mío y un mejor estilo de vida y que mis hijos vayan a un buen colegio, pues qué padre, ya me lo gané. Son metas pues muy loables y correctas, ¿no? Pero ya que sobrepasas eso, pues ya lo demás empieza a ser conceptual. Claro. Y hay que hacer esa transición. Claro. Y para eso tiene que ser pues, un poco más profundo y darle ese sentido. Y hay algunas gentes que nunca lo logran y otras que sí, ¿eh? ¿Y hubo algo que te hiciera ser más profundo en torno a este tipo de temas o tú naciste así? Yo pienso que nací así, continué con eso, pero te digo, tuve esas características desde chico de ser más espiritual y profundo. Y te voy a confesar otra cosa que puede ser interesante. En la vida siempre que tuve grandes problemas y pensaba cuál debía ser la solución y cuál era, y no la encontraba, llegaba el momento que paraba yo de quererlo resolver por ese camino. Y entonces decía yo, la solución no está aquí, está más en el universo. Y entonces, que requiere cierta humildad, decía yo, hay que pedir ayuda. Como yo en colegio católico estudiaba yo la vida, la Biblia y todo eso, y hay algo que te dice, ask and you shall receive. Pues pide ayuda, que te dé la solución, claro. la absoluta sí, conocimiento, claro. Y energía del universo. Claro. Y créeme que si lo haces convencido, de repente te llega una luz y te dice por dónde está. Claro, después de que tú agotaste de todas las maneras con tu inteligencia y tu creatividad, pero no le ves solución, pues ¿sabes qué? No sea tan complicado, pide ayuda. Hello. Claro. ¿Ya me entendiste? Claro. Y así me pasaron algunas veces en mi vida en temas importantes. Y a lo mejor me llegó, anda por aquí. Vida. Se acomodaron 2 o 3 fichas y ya se vio la solución fácil. Claro. Y dices, wow, no era tan difícil, ¿no? No, qué increíble, mi Max. La verdad es que, bueno, me tienes anonadada y yo creo que nos podríamos quedar todos hasta 5 horas más. Pero, mi Max, gracias por haber venido de verdad. Y para finalizar, me gustaría preguntarte, para ti, ¿cuál es la verdadera riqueza? El sentirte útil. El sentirte útil
sabes que no dependes de un satisfactor material para ser feliz. Y eso te da paz mental. Y para mí la paz mental es la felicidad. Ni siquiera es tu cónyuge, ni siquiera es un otro activo que tengas, sino la felicidad tiene que nacer de ti, pero nace de un trabajo hecho, no es gratis. El que se quiere ahorrar ese paso desde su origen, yo pienso que está mal. Si yo fuera ahorita un padre joven como tú, sí entrenaría yo a mis hijos a que se ganen las cosas y que les empiece a gustarse ser útil. Y esa va a ser su verdadera felicidad. No con quién se va a casar, Claro. no qué negocio va a tener. Claro, van a ser situaciones obligadas a las que tendrá que enfrentar, pero su verdadera felicidad no se la va a dar nadie más que él mismo. Pero viene de un trabajo bien ejecutado, de un compromiso que se toma y que se resuelve. Y te hace sentir útil. Porque ya es como que parte de nuestra genética y te lo dijeron. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Pero te está diciendo que no puedes ser más inteligente que tu propia naturaleza. Si eres un subproducto de la naturaleza. Y esa ley obedece para cualquier ser viviente de la Tierra, ¿eh? Posiblemente del universo, no lo sé, porque no sé cómo sean los seres fuera de esta Tierra, pero es posible que esa misma ley aplique. Claro. Y mi querido Max, ¿le quisieras decir por último algo a la gente que te está escuchando? ¿Tendrías algún mensaje concreto para finalizar o te quedas con lo último que acabas de decir? Pues a ver, se me está ocurriendo algo que no necesariamente tiene algo que ver directamente con el dinero, pero que sí te puede dar como consecuencia tener el dinero. En la vida puedes experimentar emociones de valentía o de temor. Y entonces he llegado a una frase sencilla que se las platico especialmente a mis hijos y les digo que los valientes no siempre ganan, pero los cobardes siempre pierden. Claro. Me encanta. Qué padre frase. Ahora sí, para finalizar, ¿lo escucharon todos? ¿Qué van a querer ser, valientes o cobardes? Está en ustedes y ustedes son responsables de su propia vida. Como dice Max, la felicidad no te la va a dar nada externo, sino estar contigo mismo, estar bien contigo, conocerte y depende de ti. Entonces, si quieres saber sobre más tips sobre el tema del dinero, suscríbete al canal de YouTube, no dejes de seguirnos en TikTok, Instagram, Facebook. Y ahora sí que si les surgen algunas dudas, feliz de la vida, tenemos un live con Don Max para que nos la resuelva. Les mando miles de besos a todos. Vamos a concluir el año y hay que cerrarlo con toda la energía positiva y con todo el potencial que tenemos para darlo todo. Saludos. Hasta luego, gracias. No te pierdas el próximo capítulo de La Neta Madre.